Dios bendiga sus vidas en esta preciosa noche. Vamos a leer una porción bíblica en Daniel capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vamos a leer el versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Gracias, Padre, por esta preciosa palabra que hemos leído, Señor. En nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que sea usted usándome una vez más como instrumento en sus manos para predicar tu santa y tu bendita palabra. Pues a eso tú nos has llamado, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ya que los días que estamos viviendo son días malos, son peligrosos, Dios de los cielos. Gracias por esa oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Abre los corazones, oídos, ojos espirituales de las personas que van a ver esta prédica, Dios de los cielos, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, esta noche voy a estar predicando, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Bajo el tema, desde el primer momento que te dispongas a ayunar y orar, Dios se moverá a tu favor. Desde el primer momento que te dispongas a orar y ayunar, Dios se moverá a tu favor. Entonces, amado hermano, pues es necesaria la oración, es necesario el ayuno, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús, aleluya, para muchas cosas. En este caso quiero predicar, pues, aleluya, acerca de la oración y el ayuno, que es un medio poderoso. Por medio de Dios, pues se va a mover en defensa de su pueblo, en defensa de su iglesia. Y aquí vemos nosotros a Daniel, pues un hombre que conocía el campo espiritual, un hombre que conocía, ¿verdad?, los resultados de la oración y el ayuno. Daniel era un hombre que tenía experiencia, pues, con la oración y el ayuno, y él, pues, había visto la mano de Dios poderosamente por medio de las oraciones y los ayunos que él hacía. En este caso vemos a Daniel, pues, amado hermano, dice la palabra en el versículo 1, pues, que la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Había, amado hermano, un gran conflicto, ¿verdad?, en contra de Daniel y del pueblo de Israel. Entonces, pues, Daniel, amado hermano, pues, se metió en oración y ayuno para que Dios le ayudara, pues, ¿verdad?, en ese problema que estaban atravesando. Y pues, amado hermano, en esos 21 días de ayuno que Daniel hizo, dice entonces, pues, que tuvo una visión maravillosa en la cual se le apareció el arcángel Gabriel, ¿verdad? A los 21 días ya de haber iniciado su oración y su ayuno, se le presentó en visión, pues, el arcángel Gabriel, dándole la victoria sobre la petición que él había realizado, en este caso por medio de su oración y de su ayuno que estaba haciendo. Así que entonces, hermano, y el arcángel Gabriel se le aparece y le da una palabra maravillosa, ¿verdad? Y le dice, pues, desde que en versículo 11 dice,
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, oiga lo que le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, a causa de tu oración y de tu ayuno, yo he venido. Ahí es donde podemos ver, amado hermano, pues de que no en vano oramos, no en vano ayunamos. El ángel le dice aquí claramente que a causa de tus palabras, a causa de tu petición, de tu ayuno, de tu oración, yo estoy en este lugar. Amén. Y pues, amado hermano, también le declara otra palabra y le dice pues de que desde el primer momento que Daniel se había dispuesto en su corazón, desde el primer instante que Daniel se propuso en su corazón a orar y a ayunar, pues inmediatamente Dios envió la respuesta por medio del mismo, del arcángel Gabriel. Entonces podemos ver aquí, amado hermano, pues de que inmediatamente que Daniel comienza a orar y se dispone en su corazón a orar y a ayunar, el Señor comenzó a mover su mano. Entonces, amado hermano, pues, y le dice también pues de que se dilató 21 días porque había habido oposición, ¿verdad? El príncipe de Persia, un principado, un demonio, ¿verdad?, se había opuesto al camino o a la respuesta más bien que Dios le había enviado a Daniel. Entonces aquí vemos, amado hermano, pues de que muchas veces los demonios quieren impedir, ¿verdad?, o se oponen muchas veces a que Dios nos dé respuesta a las peticiones que le realizamos. Amén. Entonces vemos pues aquí que el príncipe de Persia se le opuso al arcángel Gabriel, ¿verdad?, que venía con la respuesta, con la victoria de Daniel en sus manos en este caso, ¿verdad? Pero no pudo, este principado no pudo detener al arcángel Gabriel, ¿verdad?, ya que el arcángel Miguel, también otro arcángel, ¿verdad?, que está en favor del pueblo del Señor, del pueblo de Israel en este caso, ¿verdad?, llegó en ayuda, dice la palabra de nuestro Dios. Y así pues, ¿verdad?, hubo un conflicto, ¿verdad?, tremendo. Por eso es que Daniel ve ahí y dice que el conflicto era grande, el conflicto, ¿verdad, amados hermanos? Realmente el conflicto era grande, el conflicto, ¿verdad?, la guerra espiritual era grande, ¿verdad? Imagínense 21 días de oposición a esa respuesta que Dios había enviado a Daniel. Entonces muchas veces pues los demonios pueden oponerse a la respuesta que Dios nos vaya a enviar, ¿verdad, amados hermanos? Y nosotros tenemos que ser perseverantes en oración y en ayuno, porque Daniel, amado hermano, imagínense, ya llevaba 21 días de oración y de ayuno, amén, y él quería una respuesta de parte del Señor, y él sabía que Dios respondía a sus oraciones, ¿verdad? Y entonces pues él no se cansó de orar ni de ayunar hasta que llegó la respuesta de Dios a su vida, amados hermanos. Entonces la palabra clave aquí es que le da el arcángel, le dice: desde el primer día que te dispusiste a orar y ayunar, desde ese momento el Señor envió la respuesta, amado hermano. Entonces el detonante, ¿verdad?, para que Dios entre en escena ante los conflictos que se nos puedan levantar, porque aquí la Biblia dice que el conflicto, en el versículo 1 dice que el conflicto era grande. Entonces, amado hermano, el detonante para que Dios entre en escena en esos conflictos que se nos puedan levantar, entonces, amado hermano, pues el detonante para que Dios entre en escena y pelee por nosotros es que nosotros nos dispongamos, amén, a orar, nos dispongamos a ayunar. Ese va a ser el detonante, amados hermanos, para que Dios entre en escena, ¿verdad? Y es clave esa palabra. A mí esa palabra me marcó, esa palabra que le dice el arcángel Gabriel: desde el primer día que te dispusiste a humillarte, a orar, a ayunar, desde ese momento el Señor envió la respuesta, amado hermano. Así que entonces ese es el llamamiento, amado hermano, que usted se disponga en su corazón también. Usted no se quede de brazos cruzados. Si usted hay conflictos en su vida espiritual, hay conflictos
en el trabajo, donde sea el conflicto, ¿verdad? En su familia, en la iglesia, no sé qué tipo de conflicto pueda haber en contra de usted, amado hermano, ¿verdad? No importa el conflicto que sea, si es grande o es pequeño. Aquí la Biblia dice que el conflicto, aleluya, que había en contra del pueblo de Israel, en contra de Daniel, dice la palabra que el conflicto era grande, amén. Pero más grande y más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Entonces Daniel, amado hermano, aleluya, él se dispuso en su corazón orar y ayunar, ¿verdad? Y de esa manera entonces Dios entró en escena en ese conflicto pues que se había levantado contra Daniel, en contra del pueblo de Israel, pues, ¿verdad? Entonces, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Ese es el llamamiento, amado hermano. Usted no se quede de brazos cruzados. No permita que el enemigo, pues, ¿verdad?, lo esté acechando y le esté haciendo daño, ¿verdad? Sino que usted métase con el Señor. Usted entre en ayuno, usted entre en oración, dispóngase en su corazón. Entendamos que desde el primer momento, amado hermano, que nosotros disponemos a orar y a ayunar, en ese mismo instante el Señor va a comenzar a moverse a esa zona de conflicto, amén, que el enemigo le haya levantado, ¿verdad?, en contra de su salud, su finanza, en contra de su familia, en contra de cualquier cosa. Entonces hágalo en el nombre de Jesucristo, amado hermano, ¿verdad? Entre allí, me entiende, en la presencia del Señor. Daniel tenía experiencia, amén, en los resultados maravillosos que daba el ayuno y la oración. Daniel era un hombre de ayuno y de oración, y él, amado hermano, pues tenía experiencia. Cuando se le levantaban conflictos, Daniel inmediatamente entraba, amado hermano, en oración y ayuno. Daniel no se quedaba de brazos cruzados esperando que el enemigo estuviese golpeándolo, no. Daniel, amado hermano, tenía experiencia en guerra espiritual, amado hermano, ¿verdad? Y él no se quedaba de brazos cruzados. Él entraba en la presencia del Señor, entraba en oración y en ayuno. Y él sabía que ese era un medio por el cual Dios entraba, amén, en escena, en combate en contra del enemigo. No importa el tamaño que tenía, Dios lo echaba por tierra. Yo no sé qué tan grande sea el conflicto, ¿verdad?, que se haya levantado en contra de su vida, en contra de su salud, en contra de su familia, en contra de no sé qué cosa, amén, hermano. Yo no sé cómo es el conflicto, pero en esta noche Dios le está diciendo por medio de mi persona que Dios quiere entrar a ayudarle, amén, en ese conflicto que el enemigo le ha levantado. Puede ser que el enemigo se oponga como se opuso el príncipe de Persia por 21 días y lo puso al arcángel Gabriel para que no le llevase la respuesta, ¿verdad?, la victoria a Daniel. Puede ser que el enemigo se oponga en contra de esa respuesta que Dios le quiere dar, pero usted no pare de orar, no pare, aleluya, ¿verdad?, de hacer ayuno hasta que vea la gloria de Dios y la respuesta de Dios, ¿me entiende?, que haya llegado a su vida, amado hermano. Así que en el nombre de Jesús yo le animo, amado hermano, porque también yo he tenido experiencias también. Yo cuando he tenido conflicto, amado hermano, ¿verdad?, entonces pues el enemigo ha levantado conflicto contra mi persona, entramos en oración, entramos en ayuno, y entonces allí ese es el medio por el cual Dios va a entrar en escena, amén, va a entrar en escena a reprender lo que se ha levantado en contra de nosotros y a neutralizar y a tomar control y dominio de cualquier conflicto que se haya levantado en contra de nuestras vidas. Así que nosotros también hemos visto la mano del Señor también, ¿verdad?, operando cuando nos disponemos, cuando nosotros nos disponemos, decimos nosotros, yo entro en oración, yo entro en ayuno para que Dios me ayude en esto, amado hermano. Nosotros también lo hemos experimentado, yo y mi esposa, ¿verdad?, y pues, hemos hecho oraciones y ayunos. Siempre oramos y ayunamos, pero cuando ya son cosas fuertes los conflictos, entonces hacemos más días de ayuno y oración hasta que vemos la mano del Señor. Pues y la hemos visto la mano del Señor, Dios nos ha dado la victoria. Así que ese es el llamamiento, amado hermano, ¿verdad?, que Dios quiere ayudarte, Dios quiere, ¿verdad?, darte la victoria sobre ese conflicto que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu salud, de tu finanza, tu negocio, de lo que sea, amado hermano. Dios quiere entrar en escena, Dios te va a dar la victoria. Solamente disponte en el nombre de Jesús, entre en oración, entre en ayuno. Esto funciona, amado hermano.
En el nombre de Jesús te lo recomiendo, ¿verdad? Vas a ver la mano del Señor, vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria sobre los problemas que estés atravesando. Así que en el nombre de Jesús, esa es la palabra que te dejo en esta noche preciosa. Esto no es para entretenerte, sino que es para instruirte, amado hermano, ¿verdad? Aleluya, cómo debes de hacer mientras estemos en esta tierra, donde se les mueven muchas cosas malignas. Así que para vivir en victoria, debemos también entonces, aleluya, de amado hermano, de usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para, como le diría yo, resistir las acechanzas del enemigo. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias, Dios mío, por esta preciosa revelación, Dios de los cielos. Vamos clamando para que seas tú dando fuerzas, Dios mío, espirituales, físicas, de voluntad y tiempo libre a cada uno de mis hermanos que van a entrar en oración y ayuno. Bendícelos, fortalécelos y respáldalos, Dios amado, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén.